Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Hoy, 6 de diciembre, donde meditaremos en Jeremías 35 y donde recomendamos hacer la lectura de la guía en Efesios 4, del versículo 11 al 16 y Jeremías 35 y 36. Nosotros hoy vamos a hacer lectura de Jeremías 35. Personalmente es de los pasajes que más me gusta de Jeremías. Y el título de este capítulo dice, Obediencia a los recabitas. Dice que vino la palabra de Dios al profeta Jeremías y le dijo que fuera a la casa de los recabitas, era una familia, y que hablara con ellos y que los llevara a la casa de Jehová, es decir, pues que los llevara al templo. Y dice que en uno de sus aposentos les invitara y les diera a beber vino. El versículo 3 dice que Jeremías fue entonces a esta familia, a los hermanos de esta familia, a los hijos de esta familia y a toda la familia, a los recabitas. Y dice el versículo 4, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán. Y dice que estando allí, puso delante de ellos, en el versículo 5, tazas y copas llenas de vino. Y dice que el profeta le dijo a esta familia, beban vino. Ya el versículo 6 y 7 nos muestra cuál fue la respuesta que esta familia le dio a Jeremías. Leamos atentamente. Dice así, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos los días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra. Versículo 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Ya entonces allí continúa la historia hablando de la respuesta de los recabitas a Jeremías y por qué estaban en Jerusalén, ¿sí? Y posterior a esto entonces encontramos lo que quería Dios transmitirle a Jeremías y lo que debía Jeremías transmitirle al pueblo de Judá. Versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres.
mas no inclinaste vuestro oído ni me oíste. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, que les dio su padre, pero este pueblo no me obedeció. Muy bien, entonces este pasaje de Jeremías muestra de alguna manera a Dios como nuestro Padre, por supuesto, pero es un Padre que está haciendo una reclamación para ese tiempo al pueblo de Judá y que para nosotros de alguna manera tiene que ser una enseñanza en este día y un llamado fuerte de parte de Dios, sobre todo en esta época decembrina, ¿sí? Y yo pienso que en todas las épocas, pero ¿qué tal si miramos un poquito? Porque vale la pena analizar primero quiénes eran los recabitas, ¿sí? Usted simplemente ve a este pueblo como puede ser, eh, por familia, ¿sí? Entonces la familia González, la familia, y era una familia, pero era una familia que tenía una historia de piedad y de obediencia. Originalmente, también la Biblia los llama kenitas o ceneos, ¿sí? Que se establecieron en la tierra de Israel. Ustedes pueden encontrar esto en Jueces 1:16, en Primera de Samuel 15:6. O sea, los descendientes el descendiente de esta familia viene desde el tiempo de Moisés, que era Jobad, el cuñado de Moisés. Y era una familia que viene desde ese momento, ¿sí? Que se llamaban recabitas por su antepasado Recab, que hace parte de esa descendencia lineal. Y viene Jonadab como su hijo, el más famoso. Jonadab, digamos que el padre era Recab, pero el más famoso de todos los hijos de Recab fue Jonadab, y fue muy famoso, pero no fue famoso por tener dinero, no fue famoso por tener la casa más linda, no fue famoso por nada de eso, sino que fue famoso por su sabiduría en aquel tiempo, por su piedad. Y él pues vivió en medio de Israel, ¿sí? En los tiempos de Jehú. Y este mandato que dio Jonadab, descendiente de Recab, que vienen de la línea de parte del cuñado de Moisés, o sea que a propósito el cuñado de Moisés, o sea que hablamos del suegro de Moisés, que era Jetro y era sacerdote de Madián, o sea que este Joab de alguna manera, o más bien los hijos de Jonadab, perdón, y lo que es la familia de Recab, tenía una historia de piedad, unos ancestros que habían conocido de Dios, ¿cierto? Y que habían sido también testigos de las obras y las maravillas, no solamente de su padre como sacerdote en su momento, sino también de Moisés, que pues ya todos conocemos la historia. Ahora, este mandato que le dan a los recabitas de parte de su padre Jonadab, fue un mandato que se dio 300 años antes que Dios probara a los recabitas. ¿Qué es una prueba? Una prueba, pues es esto que pasó. O sea, Dios sabía que ellos no podían tomar vino, que tenían una instrucción de su antepasado, pero sin embargo, Dios permitió que se les probara el corazón, porque la prueba sirve para saber uno qué tiene en el corazón, ¿sí? ¿Y qué se probó en esta familia de los recabitas? Fidelidad, obediencia. 300 años y continuaban obedeciendo, pero cuando uno mira qué era lo que ellos tenían que obedecer, pues es todavía más interesante porque dice, no beberéis jamás. Uno encuentra en la Biblia, por ejemplo, que hay unos votos, por ejemplo, con Sansón, sí, dice que por favor no beba vino, pero ese voto del nazareo que uno conoce en la Biblia
También era abstenerse de bebidas embriagantes, pero solamente era durante el tiempo de su voto. En el caso de los recabitas era por toda la, por toda la vida. Y el vino estaba asociado íntimamente con el lujo, con la corrupción, con el deleite, con lo que me gusta. O sea, esto es maravilloso. ¿Saben por qué es maravilloso? Porque el vino representa, o para ese momento representaba lo que más le gustaba a la gente, lo que lo ponía feliz. Imagínense que hoy Dios le diga, no haga eso que a usted le está trayendo hoy felicidad. Imagínense que usted lo hayan invitado a una fiesta y usted esté, mejor dicho, programado para esa fiesta, feliz de ir a la fiesta, y usted ya se ve allí y de un momento a otro le dice, no va. Y de alguna manera el vino, ¿sí? Eh, para el momento en que se da esta instrucción a los recabitas, que no está muy lejos de lo que hoy ocurre por lo que es en sí el licor. Cuando hablaban de las orgías la semana pasada, mi esposo hablaba de que eran, pues, más que el concepto que hoy tenemos de orgía, era esas fiestas desenfrenadas, ¿sí? Y, y el abstenerse o el hacer Jonadab, que su familia se abstuviera del vino, era como una forma de protesta contra los males que en ese momento había. Y también era una forma de proteger, porque Jonadab quería que su familia no participara de esto, no tomara parte de esto. Otra de las cosas que le dijo fue que no moraran en casas edificadas. Y una de las cosas o el proyecto de vida de muchas familias es que tengan su propia casa. Pero este hombre, Jonadab, dice, no, ustedes van a vivir en tiendas, mejor dicho, en carpas, ¿sí? Aquí podemos remitirnos como a los antepasados de esta familia, como les decía, Jetro, ¿sí? Y que era Jetro y que hacía Séfora, la esposa de Moisés. Ellos eran pastores en el desierto. Y casi que aquí nos podemos remontar en ese pasado de esta familia en Éxodo 16. Sus antepasados estaban dedicados a esa vida pastoril. Y Jonadab quería que, que sus descendientes, que su posteridad siguiese por el mismo camino. Moisés les había dado una esperanza a ellos de que se establecieran en medio de los israelitas. Ustedes lo pueden ver en Números 10:32. Pero ellos eran peregrinos en la tierra y no tenían heredad en ella y por tanto, pues habían de vivir de su oficio, acostumbrarse a una vida incómoda, por supuesto, pero en la incomodidad, en la sencillez, ¿sí? Hay algo que empieza a destacar que quería Jonadab que viviera su familia, era la humildad. La humildad y el buen contentamiento, ¿sí? En medio, con una vida modesta, a veces es la mejor protección para las personas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y pareciera que Jonadab era profeta, porque vio quizás la corrupción del país que los estaba recogiendo, donde ellos estaban, eh, donde iban a empezar a vivir, y pareciera que Jonadab hubiese visto cómo en la cómo a futuro, ¿sí? Iban a abundar los borrachos de Efraín, ¿sí? Y de alguna manera Jonadab temía que sus hijos se contagiasen de esta cultura y por eso les obligó a retirarse de las ciudades y a vivir de modo más sencillo. Es posible, yo creo que es así, que previese la destrucción de un pueblo tan degenerado y quisiera así darle protección a su familia en medio de una instrucción donde ellos tenían era que obedecer y vivir quizás sencillamente, pero en paz. Y resulta que esta familia recibe, bueno, no edificar casas, pues también era como la supervivencia, porque una casa edificada con material, pues trae como más seguridad, pero vivir uno en tienda era como si él dijera, no, que sea el Señor el que nos proteja, ¿sí? Y por eso viene la promesa que vemos en Jeremías 35, cuando Dios le dice a Jeremías que no iba a faltar un solo hombre de la familia
de los recabitas que estuvieran en su presencia. Estar en la presencia de Dios es un privilegio y yo creo que Dios nos está llamando primero a que consideremos en qué nos estamos deleitando, qué nos está generando placer, pero hasta dónde yo sí estoy obedeciendo a la voz de Dios, hasta dónde yo simplemente estoy cerrando mis oídos y le doy le doy libertad a todos los deleites y los placeres, pero hasta donde yo estoy dispuesto, sobre todo en este tiempo, a decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero. Y a veces como hijos no nos gustan las comparaciones. Y uno como padre tiene que cuidarse mucho de estarle diciendo a su hijo, mire cómo su primo, mire cómo su hermano. Por supuesto que esto es muy incómodo para un hijo. Pero aquí vemos cómo Dios en actitud como el padre que le reclama a sus hijos. Porque dice aquí, por tanto, o sea, es increíble, el Señor trae o permite esa destrucción en el versículo 17 sobre los moradores de Jerusalén. Y dice, por todo el mal que ellos han hecho, porque les hablé, y dice el versículo 17 al final, les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. La invitación es entonces a que hoy meditemos en nuestro corazón y seguro que Dios hablará mucho más de lo que hoy puedo compartir con ustedes. Pero me quiero permitir el darles algunas, primero, como recomendaciones, porque usted dice, bueno, eso fue lo que le tocaba a los recabitas y a mí, ¿qué me toca? Si uno se adelanta, y sobre todo en este tiempo que estamos leyendo Efesios, se da cuenta uno que en Efesios 5 hay un llamado, y mire lo que le dice, porque ellos eran los hijos de los recabitas, ¿sí? Y mire qué le toca a los hijos de Dios, o qué es lo que debe distinguir a un hijo de Dios. Y Efesios 5 nos da, pues como una idea o un recordatorio que vale la pena que lo miremos muy rápidamente. Efesios capítulo 5. Y dice el mismo título de Efesios 5, andad como hijos de luz. Es que mi padre, o sea, mi padre es luz. Y en el milagro de la Hanukkah, que es lo que realmente debe guiar nuestra fe en este mes de diciembre, porque es lo que verdaderamente ocurre para este tiempo, y es que la luz ilumine mi mente y mi corazón, y ese milagro de Hanukkah que lo vimos aquí, y, y la idea es que ese milagro esté en mi corazón, que la luz me identifique, que yo camine en el amor como Cristo caminó en el amor, ese amor que nos lleva a obedecer, ese amor que nos lleva a entender lo que realmente somos. Y lo dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y habla precisamente de que andemos en ese amor, ¿sí? Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y este es un mes de acción de gracias. Que este no sea el mes donde nos enloquecemos, nos llevamos por las fiestas y por todos los compromisos sociales que tenemos, ¿no? Que sea el mes de diciembre la oportunidad de andar como hijos de luz y que veamos el ejemplo de los recabitas y que nos ganemos esa bendición tan extraordinaria que ellos se ganaron, porque Jeremías 35:19 dice, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Yo le pido a Dios, en este momento veo un promedio de 49 personas conectadas que para mí representan 49 familias. Y esta familia, los recabitas, tenía una bendición y es que no iba a faltar un varón. Piensa de su casa en este momento si usted es esa persona
que representa aquel que está en la presencia de Dios, aquel que recibe esa bendición. Si usted es la persona que lleva bendición a su casa, yo creo que sí. Y yo creo que aquí hay 49 familias. Yo creo que aquí hay 49 familias que pueden recibir la bendición de una antorcha encendida en medio de su casa. La bendición de vivir en la presencia de Dios. Y aquí les voy a dejar entonces estos versículos para que los mediten en su corazón. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué extraordinario. Qué extraordinario saber que el Señor va a quitar toda carga y todo peso de mi alma. Si ustedes de los que hace parte de la fidelidad de aquellos que en su familia obedece a Dios, que no se deja llevar por el deleite, por las pasiones desenfrenadas, que en verdad se ha abstenido como se abstuvieron los recabitas, de cosas tan, pues para nosotros tan elementales, de tener una casa, un vinito al año no hace daño, o sea, y ellos durante 300 años no se burlaron de su papá y no dijeron, ay, tan exagerado mi papá, tan exagerado Jonás, tan exagerado, qué pereza. No, ellos tuvieron temor, ellos escucharon. Yo creo que a nosotros Dios nos está llamando en este diciembre a cuidarnos y a guardarnos, porque Dios quiere que seamos antorchas encendidas en nuestra casa para el 2022. Que haya uno que se presente delante de Dios, de su familia y diga, Señor, yo que me he consagrado para ti, yo que me he apartado de esos deleites, yo que no le di libertad a mis pasiones. Hoy, Señor, yo te pido que tu presencia vaya conmigo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hay un pasaje en la Biblia que dice que, de hecho, tengo que buscarlo, pero me llama mucho la atención porque dice que no me ha dejado solo el Padre porque yo hago lo que le agrada. El Señor Jesucristo lo dijo. En uno de los evangelios está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago lo que le agrada. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es que yo sea hijo y como hijo yo tengo la libertad en algún momento de mi vida de tomar el camino que quiera. Pero el hijo que permanece cerca de su padre ya no tiene por qué ser por obligación, porque el padre se lo demande, sino porque el corazón de ese hijo simplemente decide pues estar con el padre, hasta que se va a la presencia de Dios y despide a su papá o a su mamá, lo despide, ¿sí? Es una decisión del hijo. Ningún padre puede obligar a un hijo a nada. Después de un tiempo determinado, usted tiene que simplemente aceptar que su hijo creció y que su hijo tomará sus decisiones, buenas o malas, porque también va a vivir sus consecuencias. Pero aquí el padre, o sea, porque esto es extraordinario. Yo estoy segura que un padre que ve a su hijo, que le honra, que le ama, pues por supuesto que va a estar con él, que lo va a apoyar, pero aquí estamos hablando del Padre que todo lo puede y que da una promesa extraordinaria, ¿sí? Y es que yo no te dejaré, yo no te desampararé, no temas ni te intimides. Entonces hay una confianza y una seguridad de aquel que disfruta de la presencia de Dios, y cuando hay tanto miedo y cuando hay tanta inseguridad es porque yo creo que nos falta un poco de consagración y dedicación al estilo de los recabitas. Porque si yo sé que Dios está conmigo, pues yo estoy tranquilo y confiado de que lo que se venga, pues el Señor tiene el control y es el soberano de mi vida porque yo le rendí mi vida, ¿sí? O sea, a mí no me cabe en la cabeza, y perdónenme, pero una persona que no tiene nada que ver y luego venga a reclamarle a Dios, a decir, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Hacerle reclamaciones de qué, es decir, o sea, el hijo que se fue, gracias Sandra Margarita, Juan 8:19, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago lo que le agrada. Porque si a mí no me agrada lo que está haciendo mi hijo, pues yo porque, o sea, no quiero estar ahí, yo no comparto eso con él, ¿sí? Ya lo respeto, no lo puedo obligar a que haga lo mismo que yo,
pero el que se consagra, el que se dedica, sobre todo en un momento de oscuridad y tiniebla, y perdónenme, pero si hay más momentos de oscuridad y tiniebla, o sea, si hay días y momentos de mayor oscuridad y tinieblas en una ciudad, por ejemplo, donde yo me debo consagrar más. Porque uno sabe que, por ejemplo, ciudades como Cali, Manizales, en tiempo de feria, sí, uno ve creyentes y cristianos embriagados, y es de la iglesia de Pepito, o es de la iglesia de no sé dónde, y sí, y están embriagados, o salen de la misa de 12 y se van y se embriagan. Sí hay momentos de mayor oscuridad en las ciudades, por las mismas celebraciones, pero el Señor aquí nos está llamando a nosotros. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo en donde quiera que vayas. Qué hermoso. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está la promesa de la presencia de Dios. ¿Por qué viene la presencia de Dios a la vida de una persona o a la familia? De verdad sí hay que darle gracias a Dios, y sabe que yo quiero agradecerle a usted por ser de bendición en su casa, en su familia, porque desde temprano muchos de ustedes están oyendo la voz de Dios antes de poner las noticias, porque en la tarde están orando por sus familias, y ustedes hacen parte de esa promesa que Dios le da a los descendientes de los recabitas. No faltará de Jonadab. Qué bonito que hayan familias que cuenten con un ancestro que buscaron al Señor y que luego se levantó uno o una para seguir su ejemplo. Mi presencia irá contigo todos los días, los 365 días, unos días buenos, otros no tan buenos y otros malos, porque hay días malos, dice la Biblia. Y así dice la Biblia. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo Dios le sostendrá en su lecho de muerte. Muy tremendo, porque el Señor nos guiará más allá de esta tierra cuando contamos con su presencia. Muchos otros versículos nos hablan de la presencia de Dios en nuestra vida. Este es hermoso, el Salmo 139, del 7 al 10, dice: si quisiera, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado de aquí, allí tú estás. Les aclaro, estas son promesas para todos aquellos que al estilo de los recabitas han sido fieles o se preparan para ser fieles a partir de este momento, a partir de este día, ¿sí? Esto no es para nadie más. Luego dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Tremendo. Y el que más me gusta, que lo tienen ustedes ahí, esta promesa es para ustedes también. Está Isaías 42:16, creo que está ahí en la diapositiva, en la parte principal de donde está este devocional. Me encanta porque dice: y guiaría a los ciegos por camino que no sabían. Allí donde usted no sabe qué hacer, qué camino tomar, no tiene esperanza. Dice: les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. En la tarde continuaremos viendo el resto de versículos que nos llevan a entender cómo obra la presencia de Dios en nuestra vida, de qué manera es que yo debo confiar que Él va a actuar cuando su presencia va conmigo. Y en este mismo sentido les invito para que oremos en este momento y le demos gracias al Señor por esta nueva semana y por su palabra en nuestra vida. Señor, es la fidelidad de estos recabitas hoy nos desafía, porque a veces criticamos, a veces cuestionamos el llamado a consagrarnos, el llamado a guardarnos, a no dejarnos llevar por tantos deleites y placeres que nos pueden apartar de ti, Señor. A veces juzgamos y llamamos a muchos hermanos religiosos exagerados. Pero yo te alabo, Señor, porque a estos locos exagerados que se guardaron por 300 años, tú aquí
les levantas con una promesa extraordinaria. Y es que tu presencia estará y habla de uno de ellos todos los días. Porque, Señor, que no falte la luz en medio de nuestras familias. Que no falte uno, Señor, en medio de nuestra casa, que sepa consagrarse y dedicarse. Y si usted, ojo que si usted está en ese momento considerando o dando gracias porque es su mamá o es su papá o es su hermana la que busca y en ese momento está diciendo gracias a Dios que en mi casa hay uno y no soy yo, eso no es lo que Dios le está llamando a pensar y a meditar en ese momento. El Señor le está diciendo a usted. Y esta es una oración que tiene que hacer pensando en usted. ¿Es una antorcha encendida o es un pábilo que está humeando en medio de su casa? Porque o usted es bendición para su familia o usted es maldición para su casa. O somos de bendición o somos anatemas. Y yo, Señor, te pido que esta manada pequeña, que este remanente haga parte de esas antorchas que se encienden para que caminando como hijos de luz, entiendan, Señor, que en medio de las tinieblas está, que en medio del mundo están las tinieblas y que tú, Señor, les has apartado a ellos para que sean tu luz en medio de cada familia y en medio de cada ciudad que hoy representamos. Bendice, Señor, la vida de cada uno de estos hijos tuyos y te pido que tu presencia vaya con ellos para que experimenten descanso, para que no sientan miedo, para que puedan tener nuevas fuerzas y se levanten, para que aún si caminan en medio del valle de sombra de muerte no teman y tú estés con ellos, Señor, tengan aliento, Señor. Hoy te pido que tú seas refugio para ellos, que tu espíritu les sustente en todo momento, Señor, que les guíes y aún, Señor, aunque no sepan ni reconozcan con claridad el camino, puedan andar confiados que tú, Señor, eres el que les guías y eres el que cambias delante de ellos las tinieblas en luz y cambias lo escabroso en llanura. Y tú, Señor, eres el que les amparas. Gracias, Señor, por este día, por esta semana, que tu bendición nos acompañe hoy de manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, agradecerles por estar con nosotros, invitarles para que a las 5 de la tarde, en nuestro tiempo de intercesión, nos volvamos a encontrar. El Señor les bendiga inmensamente en este día.